Neidy, tuvimos una gran victoria a favor de la vida recientemente con el caso Beatriz, que amenazaba con expandir el aborto en Latinoamérica. ¿Nos puedes contar sobre la labor de ustedes y en particular esa victoria que tuvimos en El Salvador y bueno, en toda Latinoamérica para defender el no nacido? Claro que sí, Astrid. Bueno, hola a todos, muchas gracias por estar acá. Y antes de platicar un poquito el caso Beatriz, solamente quiero como enfatizar que lastimosamente hoy en el mundo que estamos viviendo hay un interés de una industria que se dedica a promover el aborto, un interés principalmente económico, un interés de muchas naciones de control, de tener el poder de las naciones, y eso está llevando a que organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, como la Organización de Estados Americanos, que son organizaciones en donde se reconocieron los derechos humanos, el primero de ellos el derecho a la vida, porque sin el derecho a la vida no pudiésemos tener ningún otro derecho, pues hoy se han convertido en un instrumento para atacar estos derechos. Y en ese sentido es como una lástima saber que estos grandes organismos que algún día tuvieron un propósito muy noble, hoy en día estén dedicando sus esfuerzos y el dinero para atacar a la vida. Así que parte de lo que nosotros hacemos en el Global Center for Human Rights es justamente monitorear qué sucede en estos organismos y influir para que estas políticas que nos quieren imponer a nosotros en Latinoamérica no lleguen a nuestros países. Es decir, estos organismos se utilizan como un puente para que no tengan que ir a los congresos, al legislativo, sino que se impone desde arriba, ¿no? De alguna forma, el grande nos está aplastando, pues sobre todo a nuestros países que, como ustedes saben, todos, la mayoría de nuestras poblaciones, pues todavía tienen valores, todavía creen en la vida, todavía creen en la familia y todavía tienen una fe. Y esa fe es lo que muchas veces les mueve, ¿no? Eso, perdón, solo como un marco para que sepan de dónde viene y por qué este caso está en uno de estos organismos internacionales que se llama la Organización de Estados Americanos. Esta organización participan todos los países del continente americano, desde Canadá, Estados Unidos hasta el final del mundo, Chile, Argentina. Hay una corte que es parte de este organismo, una corte internacional, en la cual, como yo les decía, en vez de llevar los casos en forma local, lo lleven a esta corte en donde ninguno de nosotros se entera de qué está pasando. En mi caso, pues nosotros creamos esta organización para justamente cuidar nuestros intereses, defender la vida, la familia, la libertad religiosa, el derecho de objetar de los médicos en practicar abortos, etcétera, en estos organismos internacionales, y por eso nos enteramos, ¿no? Y parte de nuestro trabajo también es litigar. Somos abogados, así que litigamos a nivel internacional en estas organizaciones. Y en este caso tuvimos, pues yo digo también la gracia de Dios de que de que pudimos ser el equipo legal para defender a El Salvador en un caso que se llama Beatriz en contra de El Salvador. Beatriz era una chica sencilla, de escasos recursos, que tuvo un segundo embarazo. Ella tenía lupus, que es un tipo de cáncer, el de ella era en la piel, y cuando se embarazó la bebé que llevaba en su vientre tenía una discapacidad, ¿no? Eran encefálica, lo que implica que su vida iba a ser corta. El grupo, las abortistas, sabiendo como de este caso tan sensible, buscaron a Beatriz, la manipularon, diciendo que la querían ayudar. Todo lo que hicieron fue lo contrario. Lo que peor puedes hacer con una persona que tiene esta enfermedad es causarle estrés. Y ellas lo que hicieron es decir que ella se iba a morir si ella no se practicaba un aborto. Y la convencieron de que ella se iba a morir si no se practicaba un aborto. Y Beatriz, en su sencillez, pues accedió a pedir el aborto. En la Corte de El Salvador le dijeron no, porque no, tu vida no está en peligro
y no hay necesidad de matar al bebé que tienes en tu vientre porque tú estás estable. Lo que sí vamos a hacer es tenerte en un hospital para asegurar que tú no vas a estar en riesgo de perder tu vida. Así lo hicieron y bueno, Beatriz tuvo a su bebé, la bautizó, la llamó Leilani y 4 años después Beatriz murió, pero murió en un accidente de motociclistas. Fue atropellada. ¿Qué fue lo que la industria abortista dijo? Dijo, Beatriz se murió porque no le permitieron hacerse un aborto. No tenía nada que ver. Imagínense, 4 años después, ella murió y por un accidente motociclista, pero sin embargo el argumento fue porque ella no tuvo un aborto. ¿Y por qué era este argumento? Porque querían legalizar a toda costa el aborto, no solamente en El Salvador, pero además esta corte, como es una corte internacional, su impacto es para todo el continente. O sea que no solamente era para El Salvador, sino iba a también impactar las legislaciones de todos nuestros países. Y eso era lo que la industria del aborto buscaba. Gracias a Dios que pudimos estar ahí presentes y que pudimos informar, y lo platicábamos ayer Astrid y Patricia, que pudimos informar a muchísima gente, gracias también a los medios que hoy tenemos, en las redes, que pudimos informar de cuál era la falsedad de este caso, que era una mentira, que era una manipulación, que estaban en realidad abusando de la pobre de Beatriz, aprovechándose de su falta de información sobre los temas, de su pobreza, de su enfermedad, de la enfermedad de su bebé, etc. En el 23 de diciembre, que fue el gran regalo que creo que Dios nos dio para la Navidad, la Corte anunció su resolución y bueno, nos costó muchísimo trabajo, o sea, fue no solamente litigar, es decir, ir a la Corte y defender el caso, sino además toda una campaña de comunicación enorme que se hizo para exponer a quienes son los jueces de esta corte y qué era lo que estaban a punto de hacer. Porque estos organismos o estas personas que trabajan en estos organismos, ellos trabajan en el anonimato. Nadie sabe quiénes son, cómo se llaman, de qué país son, etc. Y es muy importante que nosotros nos enteremos de quiénes son estas personas para poder hacer algo, ¿no? Y para exigirles cuentas. Así que eso fue lo que nosotros hicimos también, esta campaña de comunicación. Y bueno, gracias a Dios, la Corte rechazó el aborto. Lo que pretendían era que el aborto fuera un derecho humano. Imagínense nada más, que existiese como derecho humano el matar a un bebé. La Corte rechazó la pretensión de las partes de querer crear un derecho al aborto. Se expuso finalmente las mentiras del caso porque reconoció que no había ninguna causa entre lo que le pasó a Beatriz y el aborto, no había relación, por lo tanto no debía de tocarse el tema. Reconoció también a Leilani que esto fue un gran triunfo, que la Corte nombrara a Leilani en la sentencia. ¿Por qué? Porque durante todo el juicio y en todos los periódicos que ustedes pueden ver, lo que había, la información o cómo se referían a la bebé era el producto, o sea, invisibilizando totalmente que existía una vida y que esta vida tenía un valor también independiente. Así que, así como en Navidad recibimos al Niño Dios, la alegría del nacimiento del Niño Dios, bueno, pues Dios nos dio la gracia de recibir también esta noticia en la que millones de bebés se fueron salvados gracias a que no se legalizó el aborto en América. Y también las personas actuaron. Eso fue parte del gran trufo, el milagro, ¿no? Lo que hablábamos ayer, justo, porque, bueno, no nada más El Salvador, pero todo Latinoamérica se pusieron a orar, a hacer penitencias. Yo miraba por las redes sociales mucha gente compartiendo información, desglosando las mentiras, y realmente se miraba en la unión y la fuerza del pueblo que actuó, que oró, y eso fue parte de la victoria. Cuéntanos un poquito, porque ustedes nos contaste ayer de que oraron por cada juez, ¿no? Exacto. Cuéntanos. Y bueno, ahí es donde está el milagro, digo, y es un milagro porque nosotros somos una organización chiquita, muy chiquita, comparado 12 abogados contra toda una industria del aborto en donde había millones y millones, pero millones, o sea, 100 millones de dólares
que le habían dado solo a una de las organizaciones para operar este caso. Nosotros, con la ayuda de mucha gente como ustedes que donaba en la página de lo que podía, $20, así fue como logramos nosotros tener los recursos para poder hacer algo decente, pero nada comparado con ellos. Yo les decía a Patricia y a Astrid ayer, ellos publicaron en todos los diarios más importantes del mundo, en donde un parrafito te cuesta miles y miles de dólares publicar. Ellos, en cambio, tenían artículos de páginas enteras en el New York Times, en El País, que es un diario en España, en el diario más importante de Francia, en el diario más importante de Inglaterra, en el diario más importante de Alemania. En todo el mundo estaba plagado con sus artículos repitiendo las mentiras del caso. Estaba además todo lo que son Naciones Unidas, que imagínense quién va a tener más credibilidad ante la gente, Naciones Unidas o nosotros, unos abogados que nadie conoce, pues claro que eran Naciones Unidas, ¿no? Entonces, realmente estábamos como David contra Goliat en este caso, y por eso es ese milagro. Pero ese milagro fue que cuando recién tomamos el caso, la primera acción que decidimos tomar fue llamar a una campaña de oración, en lo que EWTN fue muy providencial y un clave para el caso, porque gracias a las entrevistas que nos hicieron y todo, pudimos como esparcir este mensaje, y mucha gente se unió a orar también a través de EWTN. Organizaciones como 40 Días por la Vida se dedicaron a orar desde que supieron del caso por cada uno de los jueces. Les dedicaban una semana con nombre y apellido para que el Espíritu Santo tocara sus corazones y pudieran darse cuenta de lo que estaban a punto de hacer, legalizar la matanza de millones y millones de niños, ¿no? Entonces, fue realmente un milagro, porque fue David contra Goliat. Con esa piedrita que el Señor nos puso en nuestras manos, pudimos derrocar al gran enemigo, y por eso pues seguimos celebrando. Hay que seguir celebrando y saber, ser conscientes de que sí, nosotros tenemos que darlo todo lo humanamente posible, pero que pues también Dios está con nosotros, y que tenemos que ir con esa seguridad de que vamos con su compañía, y que así podemos, y juntos, como decías Patricia, juntos, uniendo fuerzas, podemos realmente hacer el cambio y realmente seguir defendiendo la vida, la familia y la libertad religiosa en nuestra región. Neri, ¿y cuáles son las amenazas actuales que enfrenta Latinoamérica y qué están haciendo ustedes para combatir esas amenazas? Claro. Pues como se podrán imaginar, la industria del aborto no es que pare, de que ya perdió este caso y ya se va a quedar en paz. Al contrario, ellos saben que perdieron, saben que fue una gran pérdida, que invirtieron muchísimo dinero en este caso, y que tienen que seguir y que tienen que lograr legalizar el aborto, porque eso es lo que le han prometido a sus donantes, ¿no? Entonces, lastimosamente, bueno, una de las amenazas son estos organismos internacionales que día a día, y yo se los digo cuando estoy ahí, ustedes podrán pensar que Naciones Unidas o que la OEA van a hablar de la pobreza o de la falta de educación o de la falta de salud que existe en la región, y eso es lo que de Venezuela incluso, eso es lo que menos se habla. Se dedica el 95% del tiempo a hablar de promover LGBT, hormonización de niños, aborto, ideología de género, educación sexual, que no es educación sexual, en realidad es perversión sexual de los chiquitos, etcétera. Entonces, esa es la primera amenaza que pues nosotros trabajamos día a día para estar monitoreando qué están haciendo estos organismos, y para nosotros poder contrarrestar lo que nos quieren imponer. Pero en este momento, y respecto de la vida, la gran amenaza es un caso que ya está de vuelta en esta corte, bueno, está llegando a la corte, y ese caso se llama Esperancita en contra de República Dominicana. Y es un caso igual que el caso Beatriz, un caso lleno de mentiras, en donde están haciendo parecer que Esperancita murió porque ella no tuvo atención. Ella también, en el caso de Esperancita, ella era una chica de 14 años que estaba embarazada, pero que fue desahuciada porque tenía leucemia, un cáncer que ya estaba en fase 4 con metástasis.
y a ella ya no tenía remedio, entonces los doctores le dijeron como no tenía sentido hacerle quimioterapias porque simplemente la iban a hacer sentir peor y de todas formas ya no tenía remedio porque ya el cáncer estaba invadida de cáncer. Aún así, sí se le hicieron a un par de quimioterapias, pero Esperancita murió y la mentira de la industria del aborto con la que ha llegado a la corte de nuevo es que Esperancita murió porque no le hicieron un aborto, que por no querer matar al bebé, o sea, así lo dicen abiertamente, entonces el producto, porque ellas nunca hablan de bebé, entonces Esperancita se murió, ¿no? Y que eso no puede pasar. Entonces siempre utilizan lo que ustedes decían en la charla anterior, Astrid, Patricia, mentiras y manipulaciones en las que dicen defender a la mujer, pero en realidad no defienden a la mujer, sino sus propios intereses. Entonces, ese es uno de los grandes retos que vamos a enfrentar ahora en Latinoamérica y de lo cual ya desde ahora les pedimos oración para que logremos llegar al gobierno de República Dominicana y que el gobierno quiera defender al Estado y que quiera defender la vida, ¿no? Y eso es clave para pues que la vida siga siendo también un derecho defendido en la región, porque como Beatriz, la idea es no solamente atacar a República Dominicana, sino a toda la región. Es muy esperanzador escucharte explicar lo que pasó en el caso Beatriz. Realmente en este mundo donde sabemos que rige la propaganda, tanto dinero que se dedica a la industria del aborto por corporaciones, organismos extranjeros a los países que afecta. Y aquí en Estados Unidos también tuvimos una victoria grandísima. El caso Dobbs versus Jackson Women's Health en el 2022, que revocó la ley Roe versus Wade, que había despenalizado el aborto en el 73. Teníamos 50 años de aborto y fue una gran victoria, estábamos todos jubilosos, pero sabemos que la lucha continúa. Muchas personas piensan que con la derrota de Roe versus Wade y el aborto ya no se permite en Estados Unidos. Y bueno, lo que pasa es que ahora está en los estados la lucha. ¿Nos puedes explicar un poco cómo está la lucha por la vida aquí en Estados Unidos? Pues está complicado porque, como bien dices, Astrid, lo que la Corte Suprema de Estados Unidos decidió es que no era una facultad de la Suprema Corte decirle a los estados qué ley deberían de tener, sino que los estados, es decir, las personas que viven en los estados, tienen que decidir qué tipo de ley quieren. Entonces, lo que la Corte dijo es, no me toca a mí, ustedes estados decidan. ¿Y cómo deciden los estados? Bueno, decide el pueblo a través de su voto y a través de los legisladores, ¿no? Votando por legisladores. Lo que ha hecho hoy en día el movimiento abortista, la industria abortista aquí en Estados Unidos es de vuelta mentir, hacer una serie de anuncios escandalosos en los que dicen, y las noticias que hemos visto en donde dicen que las mujeres se han muerto porque ya no tienen acceso al aborto, lo cual es una mentira porque, como tú dices, esto está siendo tratado en los estados. No es verdad que no existe aborto, ojalá que ese fuera el caso, pero en la mayoría de los estados, por lo menos, existen las 3 causales y además hasta las 6 semanas, que ya es un gran logro, lastimosamente, aunque duela decirlo, porque se siguen matando bebés, pero ya no se matan hasta los 9 meses, o sea, se salvan muchísimas vidas a pesar de todo ello, ¿no? Entonces, ahorita están en los estados están haciendo campañas muy fuertes, millones de dólares están metiendo en cada uno de los estados para bombardearnos a nosotros con anuncios, con propaganda en la que nos hacen temer que ya ahora nos vamos a morir si nos embarazamos porque no nos van a querer atender, etcétera. Y bueno, se han perdido muchos de los referéndums, es como se les llama. El referéndum es el proceso en cada uno de los estados para decidir si se va a proteger o no la vida. Se han perdido muchos gracias a ese dinero que han invertido para manipularnos, pero se siguen todavía varios referéndums que se están trabajando. Así que en cada uno de sus estados hay que estar muy atentos. Cuándo va a ser ese referéndum y estar seguro, participar activamente, no solamente
bueno, primeramente con nuestra oración, pero también con nuestro voto, ir y decirle a nuestros legisladores, yo no estoy de acuerdo con esto, yo voté por ti porque tú te comprometiste a defender la vida y eso es lo que te exijo, ¿no? Entonces hay que estar muy atentos porque ciertamente las amenazas siguen y no podemos bajar la guardia, igual como no lo hace la oposición, no podemos pensar que porque ya Roe versus Wade no existe, ya estamos bien. No, eso es el comienzo, nos dieron la oportunidad para comenzar a trabajar y tenemos además una gran labor en recuperar la cultura de la vida, porque lastimosamente tantos años de aborto hicieron que nuestros jóvenes, que nuestras jóvenes y muchas generaciones creyeran que esto es algo bueno, que creyeran que de verdad es un producto y no es un bebé, que creyeran hay un trabajo enorme y que eso lo podemos hacer día a día. Tenemos un trabajo enorme todavía por hacer y el voto es tan importante es bueno que nos informemos y que nos preocupe estar registrados para votar y votar correctamente según los principios más importantes, más fundamentales. El primero está el derecho a vivir. Te quiero preguntar ahora sí a nivel personal. Yo te he observado por años cómo estás dedicada a esta defensa de la vida. Te he visto, bueno, luchando no solo aquí en Estados Unidos, también en Latinoamérica. Y quiero preguntarte, ¿qué significó para ti esta victoria, Beatriz, cuando recibiste el anuncio con tus compañeros? ¿Qué pensaste? ¿Qué sentiste? Sí, yo creo que, no, una emoción tremenda, no lo podía creer, como recién escuché la corte, estaba con mi familia, estábamos rezando porque sabíamos que era el anuncio, y cuando escuché, no podía creerlo, me quedé un poco en shock porque decía, no, no, espérame, no sé si escuché bien, espérenme. Y todos me decían, ¿pero qué pasó? Porque no entendía, ¿no? Porque en realidad el anuncio fue que se condena a El Salvador, pero eso no era lo importante, o sea, se le condenó en algo muy mínimo, pero ganamos todo lo más importante del caso. Y bueno, yo estaba que no creía hasta que después ya acabó y volví a repetir todo, la grabación, y empecé a leer la sentencia y no podía creer realmente lo que estaba pasando. La verdad es que fue una emoción tremenda. Mi esposo estaba en Colombia con el equipo recibiendo preparando toda recibiendo la sentencia, o sea, la noticia de la sentencia para preparar para salir a responder a los medios, etcétera. Y bueno, en ese momento fue con mis papás que que no podía ni llorar de la emoción cuando llegó mi esposo. Ahí sí todavía me emociono, lloramos juntos de ese regalo que Dios nos dio, de tantos años de lucha, como dices, Astrid, han sido años de lucha y que a veces no lo ves. En nuestro trabajo no es como el trabajo que ustedes tienen, que ves al bebé que salvaste. Nosotros vivimos de la esperanza y de la fe, pero bueno, Dios nos dio este gran triunfo para que no nos demos por vencidos y que saber que de su mano y confiando en Él más que nuestras fuerzas, se pueden lograr grandes cosas. Gloria a Dios. Y yo pienso que eso es clave para el Provida, porque estamos acostumbrados a recibir malas noticias, por eso no lo podemos creer, ¿no? Pero últimamente, gracias a Dios, estamos aprendiendo que estamos teniendo en estos días pasados victorias, Provida y esta nueva administración. Gracias a Dios, cosas buenas están pasando, pero creo que eso es clave para el Provida. El mundo está oscuro, hay circunstancias pues desafortunadas, pero la gran victoria es cuando el Provida no se rinde. Es cuando nosotros perseveramos hasta el final, como lo dijo la Madre Teresa de Calcuta, que el éxito no importa. El verdadero éxito es ser fiel, dar tu sí al Señor y no rendirte. Eso es realmente la victoria para el Provida. Y te queremos agradecer, Nidy, por todo ese trabajo incansable. Gracias por todo lo que haces y bueno, vamos a orar mucho por ti, por tu familia y por todo lo que haces en Global Center for Human Rights. Que Dios que te bendiga por eso. Gracias. Sí, muchas gracias y eso es clave. Alguna vez alguien me dijo como la mayor tentación que tenemos, o sea, que nos la pone el enemigo en nuestros corazones es perder la esperanza, pensar que no es posible y tenemos que acordarnos que para Dios todo es posible. Uh-huh.
Gracias. Acuérdense que pueden ver las entrevistas con Neidy Casillas en el programa Informe Provida. Tenemos también a su compañera que acaba de dar también una entrevista. Ella se llama María Ann. Ella es una de las abogadas también. Tiene un equipo joven. Realmente es algo asombroso. Así que si sus chicos tienen un anhelo por ser abogados, acuérdense que pueden ser y deben ser abogados Provida. Muchas gracias y Dios los bendiga. Gracias.